Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 38 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en horario especial, 12:30 de la tarde hasta la 1:30. Tenemos un programa más recortado porque hay una intensa jornada hoy de fútbol de la Copa América. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre el COVID. Lo conversaré con ya un invitado frecuente en el programa, que es don Luis Rosero, que es demógrafo, pero además es salubrista público, que nos acompaña esta tarde. Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Bien, gracias, y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, don Luis. La pregunta que todos nos hacemos es si esto ya va bajando, si esta tercera ola ya llegó a su pico más alto y empezamos a bajar, y podríamos avisorar pronto ya, digamos, que se vaya terminando esta historia, don Luis. Así es, el pico más alto lo alcanzamos a mediados de mayo. Probablemente usted y los recuerdan que se llegó algunos días a más de 3,000 diagnósticos reportados, pero a partir de ahí hemos tenido una baja continuada, ¿verdad? Con las variaciones de esas semanales, ¿verdad? Que los fines de semana cae, pero los otros días sube. Pero en general la curva está bajando y así nos lo esperábamos al mirar la curva de la tasa R, de la tasa de contagio o de reproducción de la pandemia. Entonces estamos en la clásica bajada de la curva epidémica, ¿verdad? Que por dicha esta vez no se abortó como ocurrió el año pasado, ¿verdad? En septiembre, octubre, que nos quedamos en una meseta altísima. Pues no, estamos bajando. La tasa de contagio sigue por debajo de 1. Tuvo una pequeña muesca, una pequeña subida alrededor de la asamblea del Partido de Liberación Nacional, es decir, en los días 3, 4, 5 de junio, pero otra vez ya está ahora alrededor de 0,90, o sea, menos que 1, y entonces estamos con una disminución en los casos, seguida de la disminución en las hospitalizaciones, que tardó un poco más en llegar y que todavía está un poquito lenta, pero se va a acelerar. Y asimismo los fallecimientos ya empezaron a descender, al principio despacio, pero esta caída se va a acelerar también. Una cosa adicional que va a ocurrir es que ya vamos a sentir el impacto más directo de la vacunación en los contagios. Hasta ahora el efecto de la vacunación fue fundamentalmente en las defunciones, pero ya vamos a empezar a sentir. Por ahí vi un artículo científico que hablaba de que a partir del 35% de personas vacunadas de una población ya se empieza a sentir el efecto en la incidencia de la pandemia. Entonces nosotros estamos muy cerca de allí, ¿verdad? Estamos ya cerca del 30% y en un par de semanas creo que la cosa se va a acelerar aún más si no hacemos disparates, desde luego. Claro. Porque de hecho, don Luis, la pregunta es ¿a qué obedece la disminución? Si es el comportamiento normal de una ola pandémica, ¿verdad? Que empieza a caer después de llegar a un pico máximo. Lo otro es que hayamos avanzado en el proceso de vacunación y eso esté incidiendo, y otro es el comportamiento de la gente, de tomar medidas. ¿Cuál es la causa de que vayamos disminuyendo la cantidad de casos, don Luis? Fue un cambio en la conducta de las personas. A mediados de mayo la población realmente se asustó cuando vio estas escenas en los hospitales, etcétera, y modificó su conducta. Entraron ahí también las medidas del gobierno
que no solo son las medidas en sí, ¿verdad?, de las restricciones vehiculares, etcétera, sino también el mensaje que envían a la población de que estamos en problemas. Y lo reverso también suele ocurrir, ¿verdad? Cuando se levantan las medidas, a veces la población percibe un mensaje de que ya esto se terminó y que ya podemos hacer lo que nos dé la gana, lo cual no es así. Entonces, es un cambio en la conducta, son las medidas que se adoptaron y después el curso natural de la epidemia, ¿verdad? El virus circula dentro de comunidades, dentro de redes, ¿verdad? Y conforme se agota el reservorio de susceptibles en la red en que está circulando, en la comunidad que está circulando, entonces ya no hay a quién más contagiar y empieza a disminuir. Ese es el curso natural de las epidemias, y por eso es que tienden a tener esa curva. Entonces son las tres cosas. La vacunación por ahora solo tuvo un efecto en una menor tasa de contagio en la población de adultos mayores. La población de adultos mayores es una población pequeña, es del 10% de la población, y eso no tuvo mayor impacto en todo el curso de la curva, ¿verdad? Pero sí tuvo un impacto muy fuerte en las defunciones, porque el 80% de los fallecimientos eran de adultos mayores. Ahora es menos del 30% y va a ser aún menos. Entonces, la vacunación todavía no tuvo un impacto tan fuerte en los contagios, pero ya va a empezar a tenerlo, ¿verdad? Sí, que de hecho, don Luis, digo, demográficamente, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Será una cuarta ola? ¿Será, pero más baja? Esa ola la interrumpiremos a través de la vacunación. ¿Qué nos dice la experiencia demográfica, don Luis? Y sobre todo la experiencia de otros países, porque este virus no se porta de manera convencional a veces. Es muy posible que tengamos todavía una ola más, ¿verdad? Pero mucho más benigna. Allí el nubarrón más negro quizás es la llegada de esta mutación Delta, que parece que es mucho más contagiosa, que se originó en la India y que, por ejemplo, ha hecho que en el Reino Unido, que tiene fuertes lazos con la India y fuerte migración, etcétera, la apertura que tenían programada para estos días ya no la pudieron hacer y la han pospuesto por algunas semanas más porque hay un repunte de los casos. Entonces, es muy posible que luego de que lleguemos a fines de agosto, en septiembre, a una situación bastante buena, haya algún revés, ¿verdad? Uno o varios reveses. Pero estas serán pequeñas olas que esperemos la salud pública del país logre controlarla. Allí van a tener otra vez muchísima importancia recuperar esto del trazamiento de los contactos de los casos, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Y el otro aspecto de esa nueva ola que tal vez tengamos por ahí de octubre, noviembre, es que va a ser casi exclusivamente de gente muy sana, muy joven y con una mortalidad mínima, ¿verdad? Entonces, ¿qué, don Luis? Porque van a estar vacunados todas las personas de mayor riesgo. Por ejemplo, yo he hecho números tomando en cuenta nada más el riesgo de la edad, ¿verdad? Las personas que todavía no están vacunadas de más alto riesgo son las que están en sus edades 50, entre 50 y 57 años. Esas personas, por ejemplo, tienen 20 veces más probabilidades de morir si contraen el virus, que las personas en sus 20, en las edades 20, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos vacunando a esas personas que están en las edades 50, ¿verdad? Y que son las que están llenando los hospitales, por cierto. Una vez que esté completo este grupo, estamos yendo primero con los con factores de riesgo, pero después se va a seguir ya con todo el resto de la población de 50 y más años de edad. Entonces, sale de este pool de gente que puede morir y es una baja mayor de la mortalidad. Y lo mismo cuando vayamos ya con el grupo de 40 años y más. Ya más abajo de 40 años ya no hay tanta diferencia,
es toda gente joven, más si están vacunados los de más alto riesgo, principalmente personas obesas y con enfermedades serias, y entonces realmente va a ser contagio entre personas jóvenes, sanas, que va a tener poco impacto. Ahora, en todo esto estamos haciendo el supuesto de que la vacunación va a seguir avanzando muy rápido, como lo ha hecho en las últimas 2 o 3 semanas, que van a seguir llegando las vacunas al país como lo han estado llegando, y algo muy importante, que no nos vaya a pasar lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente empieza ya a rechazar la vacuna. Eso hay que tener mucho cuidado y hacer una fuerte promoción para que la gente se vacune, ¿verdad? Don Luis, sobre las características de las personas contagiadas durante esta tercera ola, que usted hacía una referencia ahí, un matiz, decía, bueno, son las que están llenando los hospitales. ¿Qué datos sobre grupos etarios manejamos ahora con esta tercera ola sobre contagios, sobre hospitalizaciones y sobre muertes, don Luis? Sí, ahora la mayor parte de las hospitalizaciones, yo no tengo el número exacto, pero eso lo han dado a conocer en estadísticas de la Caja, son de personas de 50 a 60 años, ¿verdad? Mientras que antes eran los mayores de 65. Entonces ahí está una clara diferencia. La mayoría de contagios también ahora están, entre personas menores de 60, ¿verdad? Ahí es un poquito diferente la dinámica, pero las hospitalizaciones y las defunciones ahora son en su mayoría de personas de esas edades, y desde luego son en su mayoría también personas con factores de riesgo en esas edades. Ok, nosotros sabemos que lo primero que baja lo primero que baja la exposición de la gente, lo segundo que baja entonces son los contagios, lo tercero que baja son las hospitalizaciones y lo cuarto que baja son los fallecimientos. Es decir, no es al mismo tiempo que baja todo. Vamos en este momento intentando interpretar lo que usted nos decía hace un rato, don Luis, vamos por la disminución de los contagios. Exacto. Y en la disminución de los contagios, una distinción que a veces hacemos, los que sabemos un poquito de dinámica de poblaciones, es que los contagios están determinados por 2 factores, ¿verdad? La tasa de contagio, pero también la cantidad de contagiadores que hay en la población, o la circulación del virus en la población. Entonces, aunque en Costa Rica la tasa de contagio bajó bastante rápido después del 15 de mayo y se puso por debajo de 1, todavía sigue habiendo muchísimos contagios. Estamos ahora creo que en alrededor de 1.600 o algo así diarios, porque hay todavía un pool de contagiadores que veníamos arrastrando desde atrás, ¿verdad? Es un poco como la deuda pública del gobierno, ¿verdad? La tasa de contagio es como la tasa de interés que le cobran al país. Esa puede bajar, sin embargo, el país a lo mejor todavía tiene que seguir pagando mucho por el endeudamiento, por el monto acumulado en el pasado. Lo mismo nos ocurre con esto, ¿verdad? Entonces, estamos ahora con una tasa de contagio por debajo de 1, eso es lo importante. Un pool de contagiadores que se está contrayendo poco a poco. Eso hace que la cantidad de contagios diarios esté bajando. No lo hace tan rápido como quisiéramos, sobre todo por ese pool, ese emporio de contagiadores, pero ese va a seguir disminuyendo. Y luego viene las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones, así mismo, depende de la cantidad de casos activos que hay en este momento, que a su vez es el acumulado de los contagios del pasado. Y luego sigue, como usted ya indicó, las defunciones, que también es el resultado del acumulado que todavía tenemos de personas enfermas graves, ¿verdad? Don Luis, estábamos viendo mucho, supongo que usted lo habrá visto, el levantamiento de las medidas en Nueva York. Según la información que usted tiene, ¿cuáles países, que recuerde, han anunciado ya en su territorio el fin de la pandemia, don Luis?
el fin de la pandemia creo que nadie, ¿verdad? Ni siquiera Israel lo ha hecho. El levantamiento de todas las medidas, sí, o la vuelta a la normalidad, digamos, en Nueva York, en Israel. Exactamente, que incluso allí no es tan abierto, ¿verdad? No es la total vuelta a la normalidad. Siempre sigue habiendo una serie de medidas, algunas no se notan, pero están allí, ¿verdad? Una cosa importante que los oyentes, muchos lo saben bien, es que alcanzar inmunidad colectiva no quiere decir que desaparece el virus, ¿verdad? El virus va a seguir circulando. Esa situación probablemente la vamos a tener durante años o quizás para siempre, pero la pandemia realmente no se va a acabar. Va a estar controlada, va a haber una tasa de contagio baja, van a haber pequeños brotes que se controlan, ¿verdad? Como la influenza. Exactamente, sí. Lo otro sería la erradicación, que es lo que nos gustaría, pero eso que yo sepa solo se ha logrado en 2 infecciones, ¿verdad? Las viruelas y la poliomielitis. Es muy difícil lograr erradicar una enfermedad de esta naturaleza. Don Luis, nosotros, creo yo, siempre tuvimos la ventaja de ir después del resto. Es decir, pasaban Asia, pasaban Europa, América. Entonces, digamos, uno le permitía ver los escenarios. ¿En qué están en este instante esos países que van primero que nosotros en tiempo? Asia y Europa, ¿cómo están que nos permita a nosotros establecer qué viene con la pandemia? Sí, sobre todo Europa, ¿verdad? Porque Asia es un poquito diferente, ahí juegan otros factores. Pero sí, en Europa y también en Estados Unidos ya se ha alcanzado unas coberturas de vacunación altas, por arriba del 50%, y generalmente, y en casi todos los países se está dando una apertura. Generalmente se da no tanto mirando la tasa de vacunas, sino mirando que haya muy pocos casos, ¿verdad? Yo diría que cuando Costa Rica tenga menos de 200 casos al día, en promedio, podrá ya hablar de una apertura, ¿verdad? Fue el nivel al que casi le llegamos en enero, ¿verdad? Pero ahí tal vez nos apresuramos abriendo las cosas y se nos complicó otra vez la situación. Pero esperamos que eso llegue. En Europa están viviendo ya más o menos la normalidad. Las personas que están viendo la Eurocopa ven los estadios con espectadores, no a aforo completo, pero ahí está, ¿verdad? Esto lo vamos a empezar a vivir, creo yo, en septiembre, ¿verdad? O a fines de agosto. Ok, bueno, ya casi puede ser en un par de meses. En retrospectiva, como siempre es más fácil ver las cosas, don Luis, ¿le parece que las medidas del gobierno, estas últimas de aplicar, digamos, una restricción vial mucho más fuerte, ayudaron a disminuir la cantidad de casos, don Luis? Sí, señor, sí, ¿para qué? El gobierno, debemos decirlo, falló en el control de la pandemia en esos días negros de Semana Santa, ¿verdad? Que dejó las cosas a la libre y sucedieron situaciones muy feas desde el punto de vista epidemiológico. Pero a partir del 15 de mayo, yo creo que en parte por el susto que estaba viviendo de hospitales desbordados, etcétera, tomó medidas fuertes, no tanto como las de hace un año, que sí tuvieron un impacto, y se enviaron mensajes claros a la población de que esto no era jugando, ¿verdad? O sea, como decimos los ticos, después de pelársela en Semana Santa, lo arreglaron ahora con la restricción de alguna manera. Así es, así es. Sí, realmente es muy interesante. De hecho, uno, que insisto, es muy fácil juzgar en retrospectiva, pero creo que cometimos 2 errores, me parece a mí, en todo este manejo, digamos, por lo menos claro. Uno, para mí, era la resistencia al tema de las mascarillas, digamos, la resistencia gubernamental a establecer las mascarillas. Y la otra es esta, Semana Santa. ¿Usted coincide conmigo o le parece que hay más errores en general en el manejo de la pandemia?
Creo que esto fue lo más importante, sí. El manejo general de la pandemia antes de Semana Santa y Semana Santa, ¿verdad? Lo que nos pasó en marzo, digamos. Parte de eso también es la apertura al... hay que decirlo. Posiblemente había que hacerlo porque había gente que tal vez ya no tenía que comer, había que abrirse el turismo, pero pudo haberse hecho de una manera más inteligente, ¿no? Porque una de las razones por las que se nos vino con tanta fuerza esta nueva ola fue porque se metió la variante inglesa, la mutación inglesa del virus, que era bastante más contagiosa, ¿verdad? Y los distritos, las comunidades donde llegaron primero turistas internacionales estaban llenas de personas infectadas, ¿verdad? A fines de marzo y en la Semana Santa. Y allí fueron a caer las clases medias del Valle Central, se contagiaron, volvieron al Valle Central y esto se extendió y luego se extendió a las clases trabajadoras, aunque no tanto como el año pasado, ¿verdad? Sí, Freddy Vargas dice, ¿por qué Nicaragua no aplicó ninguna medida y nunca colapsó? Luis, usted tiene idea, yo podría discutir el nunca colapsó, pero ciertamente ahí está parado. Igualmente, ¿verdad? En realidad de Nicaragua se sabe muy poco. Ahora, Nicaragua es una sociedad diferente, ¿verdad? La última vez que yo fui, que fue hace unos 5 o 6 años, para mí era como volver a los años 60, ¿verdad? Veía carretas tiradas por caballos y cosas así. Es decir, una sociedad semiurbana, medio rural, sin la densidad de población que se da en Costa Rica y el tipo de interacciones que se dan aquí. Eso, por un lado, hace que la tasa de contagio sea más baja. Pero por otro lado, es que en Nicaragua simplemente se está ignorando la situación, ¿verdad? Estoy seguro que ahí tienen posiblemente miles de contagios y posiblemente centenares o miles de fallecimientos, pero simplemente no se sabe la situación. Y lo mismo se puede decir de Venezuela, ¿verdad? Pero en realidad es que se está ocultando lo que allí ocurre. Don Luis, durante 16 meses, ¿verdad? Porque al inicio todo el mundo hablaba de Costa Rica y nosotros hablábamos de otros países que después ya no volvimos a hablar porque les pasó exactamente lo mismo a todos. Pero después de 16 meses, ¿cuáles son a su criterio los países que gestionaron mejor el tema de la pandemia, don Luis? Sin duda Cuba, ¿verdad? En Iberoamérica, Cuba. Y allí no hay falsificación de datos, ¿verdad? La gente de salud pública en Cuba es gente seria y lo ha gestionado muy bien. Desde luego ellos tienen ciertas ventajas, entre comillas, ¿verdad? Una es que es una isla y es más fácil controlarla, quién entra y quién sale, ¿verdad? Y la otra es que es un régimen autoritario que puede tomar medidas que aquí no se podían tomar. Pero una tercera que aquí sí se pudo hacer y no se hizo, fue que ellos rápidamente, su sistema de investigación, que es muy bueno, ¿verdad? En estas cosas, su sistema de investigación, por ejemplo, produjo sus propios test para diagnosticar la enfermedad, y eso les permitió hacer muchos miles diariamente y mantenerlas bajo control. Ahora ya están produciendo sus propias vacunas. Entonces, Cuba es realmente el país a nombrar. Uruguay lo hizo muy bien al principio, pero después se les fue de las manos y ahora lo ha hecho terriblemente, ¿verdad? Lo confió todo a la vacunación, que fue muy rápido, usando la vacuna china fundamentalmente, y se olvidó de las otras restricciones, y en estos momentos es uno de los países con una de las mayores tasas de mortalidad por COVID, si no la mayor en toda Iberoamérica. Tiene tasas de contagio el doble que las de Costa Rica, por ejemplo, a pesar de que el 50% de la población está vacunada con la vacuna china, ¿verdad? Don Luis, cuando uno lee historia, particularmente los cambios demográficos, se da cuenta que las grandes pandemias o epidemias cambiaron los datos demográficos. Es decir, no tengo idea
cómo disminuyó el crecimiento de la población a través de la gripe española, por ejemplo. Hoy que tenemos los datos en tiempo real de cuántos muertos hay en el mundo, ¿han hecho ustedes alguna proyección de decir, bueno, es que la pandemia va, no sé, a ralentizar el crecimiento de la población del planeta tanto por ciento o algo por el estilo? Sí, la va a disminuir, pero no por mucho, ¿verdad? Va a ser quizás el impacto más grande es el que está teniendo en la natalidad, ¿verdad? Que en donde hay datos ya se está notando un impacto negativo. O sea que los problemas asociados con la pandemia, problemas económicos y problemas de incertidumbre, ha hecho que muchas parejas dejaran de encargar el chiquito, ¿verdad? Que tal vez tenían pensado. Pero este puede ser un efecto temporal, ¿verdad? Que puede recuperarse cuando vengan los tiempos felices que van a venir, ¿verdad? Porque aquí en el mundo va a venir un boom económico y un boom de fiesta, etcétera, probablemente como el que ocurrió en los años 20, ¿verdad? Después de la gripe española. Claro, y en el caso de Costa Rica, donde ya los datos del INEC, perdón, demostraron todavía una caída más grande en la natalidad de lo esperado, significa en términos concretos, don Luis, que no vamos a llegar a los 6 billones de habitantes en Costa Rica o que nos costará mucho, porque entraremos en el mismo fenómeno que en Uruguay, que le costó llegar a 5 millones o le cuesta llegar a 5 millones, una inmensidad, don Luis. Sí, definitivamente habrá que revisar las proyecciones y se llegará posiblemente a un crecimiento menor, ¿verdad? La natalidad venía cayendo y cayó muy fuertemente en Costa Rica el año pasado, pero eso no tuvo nada que ver con la pandemia, ¿verdad? Esos niños no fueron encargados antes de la pandemia. Eso venía ocurriendo en los últimos 3, 4, 5 años y es un cambio generacional muy grande que está ocurriendo en el país en estos aspectos, ¿verdad? Sobre todo disminuyó la entrada a la maternidad de mujeres muy jóvenes. O sea, disminuyó de una forma brutal, diría yo, la fecundidad adolescente. En parte puede ser por la educación sexual, etcétera, las famosas guías de educación sexual que tanto conflicto generaron, pero que finalmente se aplicaron. En parte, y esta es una especulación mía, creo yo que es el celular en manos de los jóvenes, ¿verdad? Que les permite aprender y ver muchas cosas, y no solo acerca de sexualidad, sino acerca de la vida en general y tener otras aspiraciones. Entonces, va a ser difícil medir el efecto de la pandemia específico en Costa Rica porque venían ocurriendo otras cosas. Ahora, esta disminución de la natalidad, yo pienso que en el 2021 se va a acentuar aún más, ¿verdad? Sin duda va a ser así, porque no se encargaron los bebés el año pasado. Pero eso posiblemente se va a recuperar después. Del mismo modo, va a haber una caída pequeña en la esperanza de vida, ¿verdad? Antes pensábamos que iba a ser más grande, pero después hemos visto que en Costa Rica el efecto en la mortalidad fue diferente que en el de la mayoría de otros países, y de eso podemos hablar luego. Entonces va a haber una caída en la esperanza de vida, pero pequeña, y que se va a recuperar rápidamente. Entonces, estos son los efectos, ¿verdad? Una pequeña muesca en las grandes tendencias demográficas es lo que va a causar la pandemia aquí en Costa Rica. Le pregunta Luis Gerardo Brenes en Facebook, ¿qué le parece el manejo que le dio Suecia a la pandemia? Últimamente no he mirado los datos, pero sí, sé a lo que se refiere. Ellos en principio buscaron la inmunidad colectiva de manera natural en vez de con las vacunas, ¿verdad? Es decir, que se infecte la mayor cantidad posible de gente mientras cuidaban a los
todo un sistema para tratar de hacer eso. Pues es mal, porque si uno compara las tasas de mortalidad, por ejemplo, de Suecia con los países con los que se puede comparar, como el resto de países nórdicos, se ve que Suecia pagó un alto precio por eso en términos de muertes, ¿verdad? Y Suecia hizo eso para no tener un impacto económico tan negativo como en otros lados, ¿verdad? Para que no cayera tanto el Producto Interno Bruto, etcétera. Sin embargo, los datos que se tienen hasta ahora es que tampoco por ahí le fue tan bien, ¿verdad? Si bien no le afectó económicamente tanto la pandemia como en otros países, siempre le afectó, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy cuestionable lo que pasó con Suecia. Tal vez yo vería las cosas al revés, lo que pasó en el resto del mundo. Y creo que en el resto del mundo a veces tuvimos una respuesta exagerada, ¿verdad? Un poquito exagerada, y en eso todos caímos, ¿verdad? Cuando en Semana Santa del año pasado prácticamente cerramos el país y destruimos la economía. Pero es que la situación era muy incierta y el panorama muy feo, ¿verdad? Para los que sabemos un poquito de epidemiología, las características de este virus eran horribles, ¿verdad? Y yo por lo menos esperaba que hubiese decenas de miles de fallecimientos si no se tomaban medidas fuertes en esa época, ¿verdad? 1:00 p.m. con 9 minutos. Don Luis, permítame ir a una pausa y regresamos con el último bloque del programa, recordándole a usted como mi invitado hoy que yo siempre le doy la oportunidad al invitado de que escoja la canción para cerrar. Entonces, para que la vaya pensando, don Luis. Es la 1:09. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hoy, lo que podríamos esperar entonces para las próximas semanas es una disminución sostenida de casos y posteriormente un aceleramiento en la caída del número de hospitalizaciones y posteriormente una caída en el número de fallecidos. Don Luis, ese es el panorama que esperamos. Exactamente, sí. Eso es lo que esperamos siempre y cuando no nos portemos mal. No nos portemos mal. No venga esta variante que parece que es complicada, la mutación Delta, ¿verdad? Dicen que es un 60% más contagiosa. Creo que el país va a tener, y las autoridades sanitarias deberían ponerle un poquito más de cuidado a la llegada de turistas extranjeros, especialmente desde el Reino Unido. Y también en los lugares donde llega el turista extranjero, ¿verdad? Que son relativamente pocos donde ellos se concentran. Allí debería estar avanzadísima la vacunación, ¿verdad? Las áreas de salud que cubren esos lugares deberían estar muy activas. Lamentablemente vemos que en algunos casos no es así. Y una de las áreas de salud más atrasadas, que van más lenticas en esto de la vacunación, es, por ejemplo, Jacó, ¿verdad? La de Garavito. Eso es inaceptable y hay que acelerarlo, ¿verdad? Don Luis, Daniel Morales nos preguntó en Facebook hace un ratito y ahora insiste, dice: Randall, por favor, pregunte. Es que él dice que se viene el Día del Padre, que ya su papá y su mamá están vacunados con ambas dosis y que los hijos tienen ya la primera dosis puesta desde hace más de 3 semanas, que si ellos corren riesgo en particular en reunirse para el próximo domingo, que es Día del Padre, don Luis. Honestamente le voy a decir que no, ¿verdad? Si ya se vacunaron hace más de 3 semanas con la primera dosis, sería muchísima mala suerte que alguno de ellos traiga el contagio a esa burbuja, ¿verdad? Y yo diría que no, que podrían reunirse con confianza y sin mascarillas, pero eso sí, sin dejar entrar a otras personas que pueden, pueden traer el contagio, pero eso no les afectaría a estas personas que ya están vacunadas, ¿verdad? Entonces, yo diría que esas personas ya están en otro nivel, ¿verdad? En una mejor situación para reunirse.
no todos tenemos la dicha de estar así. Claro, por supuesto. Una con 17, ayer hice un programa con el director de Gobernanza Digital del MISID hablando de la mascarilla digital, y una de mis preguntas era ¿cuánta gente necesita tener la mascarilla digital para que esto sirva? ¿Verdad? Porque digo, si la tiene no sé, una minoría de la población, pues no sirve de nada excepto para tenerlo en el teléfono. ¿Lo ha estudiado? ¿Qué le parece? Yo acabo de leer esta mañana un artículo del MIT y ellos hablan de que se necesita un mínimo de un 15% de la población usándola para que empiece a tener algún efecto, ¿verdad? 15% de la población usándola. Y ya para que se sienta un efecto, ellos hablan de que debería estar instalada en el 35% o 50% de los teléfonos inteligentes para que realmente tenga un impacto. En Estados Unidos han tenido problemas en el uso de este instrumento que es potencialmente muy valioso por lo politizado que está todo este asunto, la desconfianza que hay de la población a usar este tipo de instrumentos y ese tipo de cosas. Pero sí, para que esto funcione y tenga algún impacto, debe haber un porcentaje de al menos 15% utilizándola. Sí, don Luis, usted me dijo ahora que Costa Rica se ha comportado diferente sobre la mortalidad. ¿A qué se refería? Sí, eso es muy interesante. Y eso salió a la luz cuando el INEC dio a conocer los datos de la mortalidad en el año pasado. En otros países, la mortalidad de COVID es bastante más alta, a veces 3 veces más grande de los datos contabilizados, de los números contabilizados. En Costa Rica no sucedió eso, y más bien algunos de los casos reportados como de COVID no eran por el COVID, sino con COVID. Entonces, en realidad, las muertes debidas a la pandemia eran un poquito menor que las 2,000 y pico que se tenía en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí no ocurrió eso de otros países en que el reporte de COVID se quedaba corto. Otros países que han tenido una situación parecida a la nuestra ha sido, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿verdad? Es más, en Costa Rica ocurrió una cosa muy interesante. En los primeros 3 meses de la pandemia causó que la mortalidad bajara significativamente. Se evitaran unas 200 o 300 fallecimientos, creo que por ahí eran los números, ¿verdad? Por la cantidad de medidas que se tomaron ahí entre marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Y porque no hubo muertes por COVID. Entonces, en el país la mortalidad ocurrió diferente y no se dio esta mortalidad oculta que ha ocurrido en otras poblaciones. Sí, es la U con 21, 177 millones de casos. Eso es lo que hay de COVID acumulado en el mundo, 177.194.463. La cantidad de muertes es 3.835.923. Estos son datos de la Universidad de Johns Hopkins. Y las dosis de vacuna administradas son 2.481 millones. Es decir, ya hemos logrado multiplicar por 22 más o menos la cantidad de vacunas respecto a la cantidad de casos que hay. Y si don Luis no me deja mentir, la población mundial debe andar como por los 7.000 millones de personas, ¿verdad? Es correcto, sí es. Ok, entonces tenemos 2.481 personas, 2.481 millones de personas. Dosis aplicadas, ¿verdad? Sí, dosis aplicadas. Sí. Uh-huh. Sí, está interesante los países con más casos. Ya una vez que yo no creo que esto cambie, digamos, de aquí en adelante, Estados Unidos 33 millones con 600,000 muertes, la India 29 millones con 381,000, Brasil 17 millones con 493,000 muertos, Francia
Turquía, Rusia, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia, España, Alemania, Irán, Polonia, México, Ucrania, Perú, Indonesia, Sudáfrica, Holanda. Es parte de los países con más casos que ojalá nos sirva. ¿Esto les ha dejado, Luis, esta es la última pregunta, además de la canción, les ha dejado alguna enseñanza a los demógrafos y a los saludistas públicos? Es que lo de los saludistas públicos me parece muy evidente, pero a los demógrafos les ha dejado alguna enseñanza ver tan de cerca los toros. Qué difícil la pregunta. Comparando con lo que ocurrió con la gripe española, al mundo y a Costa Rica le ha ido relativamente bien, ¿verdad? Las cosas pudieron haber sido mucho peor, mucho peor. En algún momento hice números para Costa Rica y si hubiéramos tenido el mismo impacto que tuvo la gripe española aquí hace un siglo, deberíamos andar ya por los 50,000 muertos o algo así, ¿verdad? Y andamos por los 4,000. Entonces, para mí una enseñanza es cuánto ha avanzado la salud pública para evitar que estas pandemias que han ocurrido antes y van a seguir ocurriendo sean tan devastadoras. O sea, uno puede ver el vaso lleno, ¿verdad? Que lleno hasta la mitad, pero también está el vaso vacío en la otra mitad de las cosas que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Creo que a pesar de que ya hubo unos cuantos anuncios con el SARS y la gripe del cerdo, que la llamaban al principio, en los últimos 15 años, nos tomó con la guardia baja al mundo y al país, ¿verdad? Y después fue nefasta la politización que se hizo de esta materia en ciertos países, ¿verdad? Y entre ellos, desgraciadamente, 3 en América que manejaron muy mal este asunto. Son Estados Unidos, México y Brasil, ¿verdad? Y eso deja enseñanzas en esos países, me imagino, para que no vuelva a ocurrir algo similar, ¿verdad? Ok. 1:25, don Luis, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Con mucho gusto, estoy a la orden. Gracias. ¿Qué canción escogió para irnos? Es cierto, la canción, no sé si la encuentre. Hay una del dúo dinámico que se llama Resistiré. De fijo tiene que estar, Resistiré, sí. Sí, para los 2 meses que nos faltan, ¿verdad? De pandemia. Y ojalá sean solo 2 meses. 1:25, el dúo dinámico. La canción es Resistiré. Yo los invito hoy a las 8, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 12:30, CNP nos acompañará en Matices.